Mira tus pies. Ahora mismo, mientras lees esto, probablemente llevas puestas unas zapatillas deportivas. Quizás tienen ese logo tan reconocible, esa curva elegante que parece un ala, un símbolo de victoria, de movimiento, de libertad. Te las pusiste esta mañana sin pensar, como quien se pone una segunda piel. Pero si pudieras ver lo que hay cosido dentro de esa suela, si pudieras oler el aire de los lugares donde nacieron esos zapatos, si pudieras escuchar los sonidos que acompañaron cada puntada, entonces entenderías que no llevas calzado deportivo, llevas una tumba portátil. Nos han vendido una historia hermosa, atletas perfectos volando por los aires, Michael Jordan desafiando la gravedad, Serena Williams dominando el mundo, Cristiano Ronaldo celebrando victorias. El eslogan más famoso de la historia del marketing resuena en nuestras cabezas como un mantra religioso: Just do it, simplemente hazlo. Pero nadie nos cuenta qué es exactamente lo que ellos hicieron para construir su imperio de $160,000 millones. Lo que hicieron fue convertir la infancia en mercancía. Lo que hicieron fue transformar la desesperación de millones de familias asiáticas en márgenes de ganancia obscenos. Lo que hicieron fue crear un sistema tan perfecto de explotación que incluso los esclavistas del siglo XIX habrían tomado notas. Mientras pagaban cientos de millones a celebridades por sonreír ante las cámaras, pagaban 20 centavos por hora a niñas de 12 años que cosían sus productos en sótanos sin ventilación, bajo candados, sin derecho a ir al baño. Esta no es una historia sobre zapatos. Es una historia sobre cómo el capitalismo global aprendió a esconder sus crímenes detrás de logos brillantes y campañas publicitarias inspiradoras. Es la historia de fábricas donde los trabajadores saltaban desde los techos porque la muerte era preferible a un día más de esclavitud. Es la historia de cómo una empresa de Oregón descubrió que la miseria humana, cuando se gestiona correctamente, puede ser tremendamente rentable. Bienvenidos a la verdadera historia de Nike, la historia que ningún comercial de televisión te va a contar, la historia escrita con el sudor de niños indonesios, con la sangre de obreras vietnamitas, con las lágrimas de madres que nunca volvieron a ver a sus hijas. Quítate los zapatos, lo que vas a escuchar te hará mirarlos de manera muy diferente. Para entender cómo un par de zapatillas deportivas puede contener en su interior tanta sangre invisible, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a una América que todavía creía en sueños honestos, a una época en la que correr no era un negocio, sino una pasión. Y debemos conocer a dos hombres cuyas ambiciones, aparentemente nobles, sembrarían las semillas de una de las maquinarias de explotación más sofisticadas que el capitalismo haya conocido jamás. El año era 1962. En las aulas de la Escuela de Negocios de Stanford, un joven delgado, con ojos inquietos, escribía febrilmente una tesis que cambiaría el mundo del calzado para siempre. Se llamaba Philip Hampson Knight, tenía 24 años y había sido un corredor mediocre en la Universidad de Oregón. Su mejor marca en la milla era de 4 minutos y 10 segundos. Nada extraordinario, nada memorable. Pero Phil Knight tenía algo que muchos atletas superiores no poseían: una mente calculadora capaz de ver oportunidades donde otros veían solo obstáculos. El título de su trabajo académico era una pregunta que sonaba casi inocente. ¿Pueden los zapatos deportivos japoneses hacerle a los zapatos deportivos alemanes lo que las cámaras japonesas les hicieron a las cámaras alemanas? Detrás de esa pregunta académica se escondió una visión que nada tenía que ver con el deporte y todo tenía que ver con el dinero. Knight había observado algo que sus profesores y compañeros no veían. En aquella época, el mercado estadounidense de calzado deportivo estaba dominado por los alemanes. Adidas y Puma reinaban supremas, vendiendo productos de alta calidad a precios elevados. Pero Knight había notado cómo los productos electrónicos japoneses estaban invadiendo América. Cámaras, radios, televisores. Los japoneses habían descubierto el secreto más oscuro del capitalismo moderno, que se podía producir con calidad comparable a precios dramáticamente inferiores si se explotaba mano de obra barata en países con economías devastadas por la guerra. Si funcionaba con cámaras, razonó Knight con la frialdad de un contador,
¿por qué no funcionaría con zapatos? En noviembre de ese mismo año, armado únicamente con su tesis y $50 prestados de su padre, Knight se embarcó en un viaje alrededor del mundo que terminaría en Kobe, Japón. No sabía una palabra de japonés, no tenía contactos comerciales, no tenía experiencia alguna en la industria del calzado. Lo único que temía era una ambición voraz y la audacia de un jugador dispuesto a apostarlo todo en una mano. Cuando llegó a las oficinas de Onitsuka Tiger, una pequeña empresa fabricante de zapatillas deportivas, ni siquiera tenía una compañía que representar. Cuando los ejecutivos japoneses le preguntaron para qué empresa trabajaba, Knight inventó un nombre en el acto, mirando sus recuerdos de infancia. Blue Ribbon Sports, dijo, pensando en las cintas azules que había ganado en competencias escolares. Era una mentira fundacional sobre la cual se construiría un imperio. Los japoneses, impresionados por la presentación de este joven americano audaz, aceptaron enviarle muestras de sus zapatillas Tiger. Knight regresó a Estados Unidos en febrero de 1963. Trabajó como contador durante meses mientras esperaba ansiosamente. Y finalmente, durante las vacaciones de Navidad, recibió la noticia de que sus zapatos habían llegado a suelo americano. Cuando abrió la caja, que contenía 12 pares de zapatillas Limber Up en crema y azul, Knight no vio calzado deportivo. Vio el futuro, vio millones. Vio una oportunidad de explotar una diferencia de costos que haría ricos a muy pocos y miserables a muchísimos. Pero Knight sabía que necesitaba credibilidad. Necesitaba a alguien que entendiera de verdad sobre zapatos de correr, alguien cuyo nombre fuera respetado en el mundo del atletismo, y sabía exactamente a quién recurrir. Bill Bowerman, su antiguo entrenador en la Universidad de Oregón, un hombre legendario que había llevado a sus atletas a romper récords mundiales y ganar medallas olímpicas. Knight envió 2 pares de las zapatillas japonesas a Bowerman, esperando quizás una opinión favorable, un respaldo verbal. Lo que obtuvo fue mucho más, un socio. William J. Bowerman era todo lo que Knight no era. Nacido en 1911 en Portland, Bowerman había combatido en la Segunda Guerra Mundial, había dedicado su vida al atletismo y tenía una obsesión casi patológica con el peso de los zapatos de correr. Para Bowerman, cada gramo importaba, cada onza era un enemigo a derrotar. Durante años había escrito cartas a fabricantes de calzado sugiriendo mejoras, y durante años había sido ignorado. Había aprendido zapatería de un artesano local, solo para poder modificar él mismo los zapatos de sus corredores. Cuando vio las zapatillas Tiger que Knight le había enviado, Bowerman no solo vio un producto comercializable, vio un lienzo en blanco donde podía pintar sus ideas revolucionarias. El 25 de enero de 1964, mientras The Beatles registraban su primer número 1 en Estados Unidos con I Want to Hold Your Hand, Knight y Bowerman se reunieron para almorzar en el Hotel Cosmopolitan de Portland. Una hora después se dieron la mano. Cada uno había invertido $600. Blue Ribbon Sports había nacido oficialmente. Era una sociedad 50-50 entre un contador ambicioso y un entrenador obsesivo. Juntos tenían exactamente $1,200 y un sueño que olía a sudor japonés. Los primeros años fueron humildes en apariencia, pero ya contenían el germen de lo que vendría. Knight vendía zapatillas Tiger desde el maletero de su Plymouth Valiant verde en competencias de atletismo por todo el noroeste del Pacífico. Bowerman, mientras tanto, experimentaba con los diseños, buscando siempre zapatos más ligeros, más rápidos. En su primer año vendieron 300 pares y generaron unos $8,000 en ventas. Para 1969 estaban vendiendo $1 millón anuales. El modelo parecía funcionar perfectamente. Importar barato de Japón, vender caro en América, quedarse con la diferencia. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Los costos de mano de obra en Japón comenzaron a subir. La economía japonesa se estaba desarrollando. Los trabajadores exigían mejores salarios. Y de repente, los números mágicos de Phil Knight ya no cuadraban tan bien. Esta fue la primera encrucijada moral.
el primer momento en que Blue Ribbon Sports, que pronto se convertiría en Nike, tuvo que elegir entre aceptar márgenes de ganancia menores o buscar trabajadores aún más baratos en lugares aún más desesperados. La elección fue instantánea y brutal: buscar nuevas víctimas. En 1971, Knight y Bowerman tomaron dos decisiones que definirían el futuro de su empresa. Primero, rompieron con Onitsuka Tiger después de una disputa sobre derechos de distribución. Los japoneses habían intentado tomar el 51% de Blue Ribbon Sports y Knight, que nunca compartiría el control con nadie, rechazó la oferta. Segundo, decidieron crear su propia marca. Un empleado llamado Jeff Johnson sugirió el nombre Nike, inspirado por la diosa griega de la victoria que se le había aparecido en un sueño. Un estudiante de diseño gráfico de la Universidad Estatal de Portland, llamada Caroline Davidson, recibió $35 por crear un logo, una simple curva que evocaba un ala en movimiento, el famoso swoosh. Knight, al verlo, dijo sin entusiasmo: «No me encanta, pero quizás me acostumbre». No podía imaginar que esa simple curva se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles del planeta, un símbolo que eventualmente decoraría productos fabricados por manos infantiles en condiciones de esclavitud moderna. Fue también en 1971 cuando Bowerman realizó su contribución más famosa a la historia del calzado. Una mañana de domingo, mientras desayunaba con su esposa Bárbara, observó la plancha para hacer waffles que ella estaba usando. De repente, vio algo que nadie más había visto. El patrón de cuadrados elevados del waffle podría ser la geometría perfecta para una suela de zapato. Proporcionaría tracción sin peso excesivo. Bowerman inmediatamente tomó la plancha de waffles, un regalo de bodas que la familia había recibido en 1936, y vertió uretano líquido en ella. La plancha quedó destruida para siempre, sellada por el material solidificado. Pero de ese experimento de cocina nació la suela waffle, una de las innovaciones más importantes en la historia del calzado deportivo. La suela waffle debutó en los Trials Olímpicos de Estados Unidos en Eugene en 1972, cosida a mano sobre suelas de goma cortadas artesanalmente. Los zapatos fueron apodados Moon Shoes porque las huellas que dejaban en el barro se parecían a las pisadas que los astronautas americanos habían dejado en la Luna durante las misiones Apolo. La ironía era brutal. Mientras América celebraba llegar a las estrellas, Nike estaba preparando su propio viaje de exploración, no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia las profundidades de la miseria humana, donde encontraría su mano de obra perfecta. El Waffle Trainer, perfeccionado en 1974, se convirtió en un éxito comercial masivo. La revista Time lo describió como el zapato preferido por el ejército de corredores de fin de semana que sufrían de pies magullados. Los pedidos superaron las 100,000 unidades. Nike había encontrado su identidad: innovación, rendimiento, velocidad. Pero detrás de esa imagen brillante se estaba gestando una realidad mucho más oscura. Porque mientras Bowerman experimentaba con planchas de waffles y materiales revolucionarios, Phil Knight estaba tomando decisiones que tendrían consecuencias devastadoras para millones de personas. A medida que los costos aumentaban en Japón, Knight comenzó a buscar alternativas. A mediados de los años 70, Nike abrió su primera oficina en Taiwán. Poco después, comenzaron a contratar fábricas en Corea del Sur. La lógica era impecable desde el punto de vista contable. Estos países tenían economías devastadas, gobiernos que miraban hacia otro lado ante las violaciones laborales, y poblaciones tan desesperadas que aceptarían cualquier salario, por mísero que fuera. En 1980, Nike salió a bolsa con un precio inicial de 18 centavos por acción. La empresa se había convertido en la compañía de calzado deportivo líder en Estados Unidos. Para 1981, Nike abrió su primera fábrica en China. El patrón estaba establecido: seguir el rastro de la miseria, encontrar los trabajadores más desesperados, pagar lo menos posible y trasladar la producción cuando los costos comenzaran a subir o cuando los trabajadores comenzaran a organizarse. Era un modelo de negocio construido sobre la premisa de que siempre habría alguien más pobre, más hambriento, más fácil de explotar.
Durante los años 80, mientras Nike invertía millones en campañas publicitarias protagonizadas por atletas de élite, mientras Michael Jordan volaba por los aires en comerciales que definirían una generación, mientras el eslogan "Just Do It" se convertía en un mantra cultural, algo muy diferente estaba sucediendo en las fábricas asiáticas donde se fabricaban sus productos. Los trabajadores en Corea del Sur y Taiwán laboraban en condiciones que habrían sido ilegales en cualquier país desarrollado, pero nadie preguntaba. Nadie investigaba. Nike no era dueña de esas fábricas, solo contrataba subcontratistas, y esa distancia legal le proporcionaba una negación plausible que la empresa explotaría durante décadas. Phil Knight había construido algo brillante y monstruoso al mismo tiempo. Había creado una empresa que no fabricaba nada. Nike diseñaba, Nike comercializaba, Nike vendía. Pero Nike no producía ni un solo par de zapatos en sus propias instalaciones. Todo se subcontrataba a terceros, preferiblemente en países donde las leyes laborales eran débiles o inexistentes, donde los gobiernos eran corruptos o indiferentes, donde la desesperación económica garantizaba una fuerza laboral dócil y barata. Era el modelo perfecto de capitalismo global: todas las ganancias, ninguna responsabilidad. En 1984, Nike firmó a un joven jugador de baloncesto llamado Michael Jordan por un contrato de $2.500.000. Era una apuesta arriesgada. Jordan aún no había jugado un solo partido profesional, pero Nike veía algo en él, algo que trascendía el deporte. Jordan se convertiría en el rostro más famoso del marketing deportivo mundial, ganando eventualmente más de $250 millones anuales solo de Nike. Mientras tanto, las mujeres indonesias que cosían sus zapatillas Air Jordan ganaban 14 centavos por hora. La matemática de la explotación nunca había sido tan obscena ni tan clara. Para finales de los años 80, cuando los costos de mano de obra en Corea del Sur comenzaron a aumentar debido al desarrollo económico y las primeras señales de democratización, Nike no celebró el progreso humano. Nike huyó. La empresa trasladó agresivamente su producción a Indonesia, Vietnam y China, países donde los trabajadores ganaban apenas una fracción de lo que cobraban sus colegas coreanos. Indonesia se convirtió particularmente atractiva. Tenía una población de 180 millones de personas, un alto desempleo, legislación laboral débil, sindicatos prohibidos o severamente restringidos, y un gobierno autoritario bajo el general Suharto que garantizaba la estabilidad que Nike necesitaba. En 1990, Indonesia se había convertido en una ubicación clave para Nike. Los costos laborales allí eran apenas el 4% de los prevalecientes en Estados Unidos. 6 de los fabricantes contratados por Nike estaban ubicados en el país, empleando juntos a unos 24,000 trabajadores que producían el 8% de la producción global de Nike. Los números eran música para los oídos de los accionistas, márgenes de ganancia astronómicos construidos sobre la espalda de trabajadores que ganaban menos de $1 al día. La conexión entre Nike y el régimen de Suharto era particularmente perturbadora. 2 fundaciones controladas por Suharto eran propietarias parciales de PT Astra International, un conglomerado que controlaba al socio fabricante de zapatos más grande de Nike en Indonesia. En otras palabras, cuando comprabas un par de zapatillas Nike en los años 90, parte de tu dinero fluía hacia uno de los dictadores más corruptos de Asia. Phil Knight negaría vehementemente cualquier papel de Nike en fortalecer regímenes opresivos, argumentando que su corporación beneficiaba a los trabajadores asiáticos pagándoles salarios más altos de los que ganarían de otra manera. Era el mismo argumento que habían usado los colonizadores durante siglos. Nosotros les traemos civilización, les traemos progreso, les traemos oportunidades. Les traemos la bendición de servirnos. Pero hay un detalle revelador en el patrón de comportamiento de Nike que desmiente completamente la narrativa de Knight sobre el progreso. Cuando Corea del Sur y Taiwán se democratizaron, cuando eligieron gobiernos y otorgaron derechos sin precedentes a los trabajadores, Nike no se quedó a celebrar. Nike se fue. Se trasladó a lugares como China e Indonesia,
donde las leyes laborales no se aplicaban y los gobiernos eran más represivos. Para Nike, la democracia y los derechos laborales eran enemigos de su modelo de negocio. La opresión era un activo corporativo. Bill Bowerman, el genio creativo que había revolucionado el calzado deportivo con su plancha de waffles, redujo su papel en la empresa a finales de los años 70. Pasó sus últimos años en su rancho de Fossil, Oregón, lejos de las salas de juntas donde se tomaban decisiones que él quizás habría cuestionado. Murió en 1999, a los 88 años, venerado como un innovador y un entrenador legendario. La plancha de waffles que había destruido haciendo historia fue desenterrada años después de un basurero en su propiedad, oxidada pero preservada, y hoy se exhibe en las oficinas centrales de Nike como una reliquia sagrada. Phil Knight, por su parte, continuó construyendo su imperio. Para 1991, Nike se convirtió en la primera empresa de artículos deportivos en superar los $3,000 millones en ventas anuales. Knight era ahora uno de los hombres más ricos de América, adorado por la prensa de negocios como un genio visionario, admirado por estudiantes de MBA como el modelo a seguir del emprendedor estadounidense. Los libros de texto celebraban su modelo de negocio sin fabricación propia como una innovación brillante. Lo que esos libros de texto no mencionaban era lo que estaba sucediendo en las fábricas, donde realmente se fabricaban los productos de Nike. No mencionaban a las mujeres adolescentes trabajando 18 horas diarias. No mencionaban los golpes, los abusos sexuales, las humillaciones constantes. No mencionaban los salarios que no alcanzaban ni para cubrir las necesidades básicas de alimentación. No mencionaban las puertas cerradas con candado para impedir que los trabajadores escaparan. No mencionaban los intentos de suicidio. No mencionaban nada de esto porque durante años nadie preguntó. Y cuando finalmente alguien preguntó, Nike mintió. El monstruo había nacido. Había crecido alimentándose de la miseria de países enteros. Había perfeccionado el arte de la explotación a escala industrial, mientras proyectaba una imagen de innovación, rendimiento y victoria. Había comprado la complicidad de gobiernos corruptos, la indiferencia de consumidores occidentales y el silencio de una prensa más interesada en celebrar el éxito que en investigar su costo humano. Todo estaba listo para la siguiente fase, el momento en que la escala de la atrocidad alcanzaría proporciones que ni siquiera sus críticos más severos habrían imaginado. Pero antes de adentrarnos en el corazón de las tinieblas, antes de visitar las fábricas donde niños de 12 años cosían balones de fútbol y mujeres eran golpeadas por ir al baño sin permiso, recordemos una cosa. Todo comenzó con una tesis académica sobre zapatos japoneses. Todo comenzó con $1,200 y un apretón de manos en Portland, Oregón. Todo comenzó con hombres que probablemente se veían a sí mismos como emprendedores honestos persiguiendo el sueño americano. Ese es el horror verdadero de esta historia. No fue construida por villanos de película. Fue construida por contadores, por empresarios, por personas normales que simplemente siguieron la lógica implacable del beneficio máximo, hasta sus conclusiones más oscuras. La banalidad del mal, dijo una vez Hannah Arendt, es que quienes lo cometen rara vez se reconocen como malvados. Phil Knight no se levantaba cada mañana pensando en explotar niños. Se levantaba pensando en maximizar el valor para los accionistas. El resultado fue el mismo. El año 1991 marcó el comienzo del fin de la inocencia para Nike. No porque la empresa hubiera comenzado a explotar trabajadores ese año, sino porque fue el año en que alguien finalmente decidió contarle al mundo lo que estaba sucediendo. Un activista laboral estadounidense llamado Jeff Ballinger, asignado como director de la rama indonesia del Instituto Americano Asiático de Trabajo Libre, publicó un informe que debería haber destruido a Nike. En él documentaba algo que los ejecutivos de la empresa sabían perfectamente, pero que el público estadounidense desconocía. Los trabajadores indonesios que fabricaban zapatillas Nike ganaban 14 centavos por hora, menos del salario mínimo legal del país, y trabajaban en condiciones que solo podían describirse como esclavitud moderna. 14 centavos por hora. Repitamos ese número para que penetre en nuestra conciencia.
Mientras Michael Jordan ganaba $20 millones anuales por simplemente posar con zapatillas Nike, mientras Phil Knight acumulaba una fortuna que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de América, mientras los consumidores estadounidenses pagaban $100 o más por un par de Air Jordan, las mujeres indonesias que cosían esas zapatillas recibían 14 centavos por cada hora de trabajo agotador. Ballinger calculó que una trabajadora indonesia necesitaría 44.492 años trabajando sin parar para ganar lo que Jordan recibía en un solo año de patrocinio. No era solo desigualdad, era una obscenidad económica de proporciones bíblicas, pero el informe de Ballinger fue solo el primer disparo de una guerra que duraría toda la década. En 1992, publicó un artículo más extenso en Harper's Magazine que detallaba no solo los salarios de miseria, sino también los abusos sistemáticos en las fábricas indonesias. El artículo se centraba en una trabajadora específica, una mujer joven cuyos recibos de pago mostraban que ganaba menos del mínimo legal, que trabajaba horas extras forzadas sin compensación adecuada y que vivía en un estado de terror constante ante sus supervisores. Pero Nike, en lugar de responder con reformas, respondió con negaciones. Phil Knight declaró públicamente que estaba orgulloso de las actividades de Nike. Orgulloso. La respuesta inicial de Nike estableció un patrón que se repetiría durante años: negación, deflexión y ataques contra los críticos. La empresa argumentaba que no era responsable de las condiciones en fábricas que no poseía, que simplemente compraba productos a contratistas independientes. Era una defensa legal conveniente, pero moralmente repugnante. Nike elegía deliberadamente a estos contratistas basándose en quién ofrecía el precio más bajo, sin importar cómo lograban esos precios. Era como contratar a un asesino a sueldo y luego afirmar inocencia, porque técnicamente no habías apretado el gatillo. Los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 deberían haber sido un momento de triunfo para Nike. En cambio, se convirtieron en el escenario de las primeras protestas masivas contra la empresa. Activistas se reunieron para denunciar las prácticas laborales de Nike, llevando pancartas con fotografías de trabajadores indonesios y cifras sobre sus salarios miserables. Pero Nike seguía adelante. Ese mismo año, la empresa anunció planes para expandir sus tiendas Niketown, templos de consumismo que costaban más de $200 millones construir, 4 veces más de lo que Nike pagaba anualmente a todos sus trabajadores de fábrica combinados. La arrogancia era asombrosa. En 1993, la cadena CBS envió un equipo a Vietnam para investigar las condiciones en las fábricas de Nike. Lo que encontraron y transmitieron al público estadounidense fue una pesadilla. Trabajadores que ganaban un promedio de 20 centavos por hora, mujeres que solo podían abandonar sus dormitorios en la fábrica los domingos y únicamente con permiso escrito de la gerencia, supervisores coreanos que trataban a las trabajadoras vietnamitas como ganado, golpeándolas, insultándolas, humillándolas sistemáticamente. Las fábricas no eran lugares de trabajo. Eran prisiones con máquinas de coser. Pero fue en 1996 cuando el escándalo alcanzó proporciones verdaderamente explosivas. En junio de ese año, la revista Life publicó un artículo devastador sobre el trabajo infantil en Pakistán. La fotografía que acompañaba el reportaje se convertiría en una de las imágenes más icónicas de la explotación corporativa. Un niño de 12 años, llamado Tariq, agachado en el suelo de un cobertizo oscuro y húmedo en el pueblo de Malhotra, cosiendo las piezas hexagonales de un balón de fútbol Nike. Por cada balón que cosía, un proceso que le tomaba la mayor parte del día, Tariq recibía 60 centavos. Esos mismos balones se vendían en Estados Unidos por $30 a $50. El reportero Sidney Schamberg, el periodista que había documentado los campos de exterminio de Camboya, describió escenas que parecían sacadas de una novela de Dickens. Niños de 4 y 5 años trabajando junto a sus padres. Familias enteras vendidas como esclavos a propietarios de talleres. Intermediarios que ofrecían comprar trabajadores infantiles por menos de $200 cada uno. En Sialkot,
Pakistán, la capital mundial de la fabricación de balones de fútbol, más de 7.000 niños entre 7 y 14 años trabajaban tiempo completo cosiendo balones para multinacionales como Nike, Reebok, Adidas y Umbro. El 80% de todos los balones de fútbol del mundo se fabricaban en Pakistán, y cada uno de ellos pasaba por manos infantiles en algún momento del proceso de producción. Cuando se le preguntó a un industrial pakistaní sobre la abolición del trabajo infantil, su respuesta fue reveladora. La Asamblea Nacional no debe apresurarse con reformas sin evaluar primero su impacto en la productividad y las ventas. Debemos evitar las llamadas medidas humanitarias que dañan nuestras ventajas competitivas. Para Nike y sus socios, los niños no eran seres humanos con derechos. Eran ventajas competitivas. Phil Knight admitió posteriormente que un envío de balones de fútbol que Nike compró en Pakistán en 1996 fue fabricado por un subcontratista usando trabajo infantil en condiciones horribles. Pero esta admisión llegó años después, cuando ya no podía ser negada. En el momento de los hechos, Nike continuó negando, deflectando, comprando silencio. El 17 de octubre de 1996, el programa de noticias 48 Hours de CBS transmitió una investigación que sacudió a América hasta los huesos. La reportera Roberta Baskin había viajado a Vietnam para documentar las condiciones en las fábricas de Nike. Lo que encontró superaba incluso las peores expectativas. En una fábrica cerca de Ho Chi Minh City, 15 mujeres trabajadoras fueron alineadas por su supervisora coreana, una mujer conocida como Madame Beck, y golpeadas en la cabeza una por una con la parte superior de una zapatilla Nike. El castigo era por costuras defectuosas. 2 de las mujeres tuvieron que ser enviadas al hospital. Cuando los periodistas vietnamitas preguntaron a Madame Beck sobre el incidente, su respuesta fue escalofriante. No es gran cosa, es solo un método para manejar trabajadores. Una de las víctimas, una joven llamada Tui, habló ante las cámaras de CBS con los ojos llenos de lágrimas. El dolor físico no duró mucho, pero el dolor que siento en mi corazón nunca desaparecerá. Cuando le preguntaron si alguien de Nike había venido alguna vez a hablar con ella sobre el incidente, la respuesta fue un simple: no, nadie vino nunca. Pero los golpes eran solo la punta del iceberg. En otra fábrica, 45 mujeres fueron obligadas por sus supervisores a arrodillarse en el suelo, con las manos levantadas en el aire durante 25 minutos. Era una forma de tortura diseñada para humillar y aterrorizar. En noviembre de ese mismo año, 100 trabajadores en la fábrica Pouchen de Nike en Dong Nai fueron forzados a permanecer de pie bajo el sol ardiente durante media hora, como castigo por derramar una bandeja de frutas en un altar que 3 supervisores taiwaneses estaban utilizando. Cuando un empleado llamado Nguyen Minh Tri abandonó el castigo después de 18 minutos, fue despedido inmediatamente. El 8 de marzo de 1997, Día Internacional de la Mujer, un día en que Vietnam tradicionalmente honra a las mujeres, 56 trabajadoras de la fábrica Pouchen fueron obligadas a correr alrededor del perímetro de la fábrica como castigo. 12 de ellas se desmayaron y tuvieron que ser llevadas al hospital por sus compañeras. La elección de la fecha no era coincidencia, era un mensaje deliberado. En estas fábricas, ustedes no tienen dignidad, no tienen derechos, no son nada más que máquinas de producción. Un supervisor coreano en una de las fábricas huyó de Vietnam después de ser acusado de acosar sexualmente a múltiples trabajadoras. Las mujeres contaron a Vietnam Labor Watch que incluso a plena luz del día, frente a otros trabajadores, los supervisores intentaban tocar, frotar o agarrar sus nalgas o pechos. Cuando una trabajadora se quejó, un supervisor le dijo que era costumbre en su país saludar a las mujeres que les gustaban agarrándoles el trasero. Nike afirmó que el comportamiento del supervisor era inaceptable y que se habían tomado medidas para prevenir que volviera a ocurrir. Pero la empresa no intentó que el supervisor permaneciera en Vietnam para enfrentar cargos criminales. Simplemente lo dejaron escapar. En la reunión de accionistas de Nike en septiembre de 1996, Phil Knight minimizó los incidentes de Vietnam. Afirmó incorrectamente que solo una trabajadora había sido golpeada
en el brazo, por una supervisora que probablemente solo estaba tratando de despertarla y debe haber tocado los lugares equivocados. Era una mentira descarada. 15 mujeres habían sido golpeadas en la cabeza, no en el brazo. 2 habían sido hospitalizadas, y Knight lo sabía, pero mintió de todos modos, frente a sus propios accionistas, frente a las cámaras, frente al mundo. Mientras tanto, Vietnam Labor Watch estaba documentando meticulosamente las violaciones sistemáticas de las leyes laborales vietnamitas en las fábricas de Nike. Obtuvieron recibos de pagos reales de trabajadores que demostraban que muchos ganaban menos de $27 mensuales, cuando el salario mínimo legal era de $35. Durante los primeros 3 meses de empleo, todos los trabajadores recibían solo $37 mensuales, una violación directa de la ley vietnamita que prohibía los salarios de entrenamiento por debajo del mínimo. Los recibos también mostraban que los trabajadores eran forzados a trabajar más de 500 horas extras al año, muy por encima del límite legal de 200 horas. En algunos casos, trabajadores individuales habían acumulado más de 70 horas extras en un solo mes. Las trabajadoras no tenían opción de rechazar las horas extras. Si se negaban, eran castigadas con los métodos de humillación que ya hemos descrito, o recibían advertencias formales. Después de 3 advertencias, eran despedidas. Solo en caso de emergencia familiar grave, como una enfermedad seria o una muerte, se les permitía saltarse el tiempo extra obligatorio, y aún así tenían que pedir permiso. El sistema que Nike había creado en Vietnam y en otros países asiáticos tenía un nombre: cadena de montaje estilo campo de entrenamiento militar. Las trabajadoras, en su mayoría mujeres jóvenes de zonas rurales con poca educación y ningún conocimiento de sus derechos laborales, eran sometidas a formas de castigo corporal y humillación similares a las utilizadas en campos de entrenamiento militares para romper la voluntad de los reclutas. La diferencia era que estas mujeres no se habían alistado en ningún ejército. Simplemente habían buscado trabajo para alimentar a sus familias y se habían encontrado atrapadas en un sistema diseñado para deshumanizarlas. El 90% de los trabajadores de Nike en Vietnam eran mujeres, la mayoría entre 15 y 28 años. Una queja uniforme entre todas las que fueron entrevistadas era que no recibían un salario que les permitiera vivir. Trabajaban 65 horas semanales, 6 días a la semana, en calor excesivo, ruido ensordecedor y aire contaminado, por apenas $10 a la semana. Y cuando terminaban sus turnos agotadores, eran registradas como criminales antes de poder abandonar las instalaciones, porque la gerencia de la fábrica no confiaba en sus propios empleados. Pero quizás el documento más devastador de todos llegó en noviembre de 1997, cuando un informe interno de Nike, filtrado a la prensa, reveló la verdadera dimensión del horror. La firma de auditoría Ernst & Young había sido contratada por Nike para inspeccionar una de sus fábricas más grandes en Vietnam, la planta Tay Quang Bina, cerca de Ho Chi Minh City, que empleaba a 9.200 trabajadores y producía 400.000 pares de zapatillas cada mes. El informe, preparado en enero de 1997 y destinado únicamente para uso interno de Nike, nunca debería haber visto la luz pública. Pero un empleado descontento de Nike lo filtró al Centro de Recursos y Acción Transnacional, y de ahí llegó a la primera página del New York Times. Lo que el informe de Ernst & Young revelaba era aterrador. Los trabajadores de la fábrica estaban expuestos a tolueno, un carcinógeno conocido por causar daño al hígado, los riñones y el sistema nervioso central, en concentraciones que excedían los límites legales vietnamitas por 177 veces en algunas partes de la planta. El límite vietnamita ya era 4 veces más estricto que el estándar estadounidense, lo que significaba que estos trabajadores estaban expuestos a niveles de toxinas que habrían sido ilegales incluso en los estándares más laxos del mundo desarrollado. El polvo en la sala de mezclas excedía el estándar por 11 veces. La acetona estaba presente en el aire 18 veces por encima del límite legal. El resultado era predecible y devastador.
77% de los empleados sufrían de problemas respiratorios. Un número creciente desarrollaba enfermedades de la piel, alergias y problemas de garganta. Y a pesar de que el informe establecía claramente que los empleados con enfermedades cardíacas, alergias o problemas respiratorios no deberían trabajar en ambientes con exposición química, Nike no había transferido a estos trabajadores enfermos a departamentos libres de químicos. Seguían trabajando en los mismos lugares, respirando los mismos venenos, enfermando cada vez más. Más de la mitad de los empleados que trabajaban con químicos peligrosos no usaban equipos de protección como máscaras o guantes, incluso en lugares donde la concentración de polvo químico y vapores excedía frecuentemente los estándares. No era porque no quisieran protegerse, era porque Nike y sus contratistas no proporcionaban el equipo adecuado, o no supervisaban su uso, o simplemente no les importaba. El informe también documentaba 73 accidentes laborales entre abril y octubre de 1996, la mayoría en la sección de prensado. Ernst y Young culpaba al descuido de los empleados por la mayoría de los accidentes, pero los críticos señalaron que un estudio serio de salud y seguridad habría analizado las causas subyacentes, como la falta de capacitación adecuada, en lugar de simplemente culpar a las víctimas. Nike había recibido este informe en enero de 1997. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en sus fábricas. Sabía que sus trabajadores estaban siendo envenenados. Sabía que las leyes laborales estaban siendo violadas sistemáticamente. Y no hizo nada. En cambio, en marzo de ese mismo año, contrató al ex embajador de Naciones Unidas, Andrew Young, para que visitara sus fábricas asiáticas y produjera un informe que pudiera usar para relaciones públicas. Young pasó solo 10 días visitando fábricas en China, Vietnam e Indonesia. Crucialmente, ni siquiera visitó la fábrica Tae Kwon Bina, donde Ernst y Young había documentado las condiciones más horribles. Su conclusión, predeciblemente, fue que Nike estaba haciendo un buen trabajo. Cuando el informe de Ernst y Young se filtró y el público descubrió que Nike había tenido conocimiento de estos problemas durante meses sin tomar acción, la empresa intentó una vez más el control de daños. Afirmaron que habían reducido las horas extras, mejorado la ventilación y reducido el uso de químicos tóxicos. Dijeron que el informe demostraba que su sistema de monitoreo interno funcionaba exactamente como debía. Era una afirmación absurda. El sistema de monitoreo había encontrado violaciones graves y Nike no había hecho nada al respecto hasta que el informe se hizo público. Mientras Nike acumulaba ganancias récord y Phil Knight se convertía en el 6º hombre más rico de América, las mujeres que fabricaban sus productos vivían en miseria. Christian Eid estimó en 1995 que el costo laboral de fabricar un par de zapatillas Nike era apenas $3, mientras que esas mismas zapatillas se vendían por $100 en Estados Unidos. El margen de ganancia era astronómico, construido directamente sobre la explotación de cuerpos y vidas humanas. Jim Kiddy, un entrenador de fútbol de la Universidad de St. John, renunció a su puesto en 1998, cuando la universidad firmó un contrato de $3,5 millones con Nike, que requería que todos los atletas y entrenadores respaldaran la marca. Kiddy se negó a respaldar a una empresa que él consideraba construida sobre la esclavitud. Después de renunciar, viajó a Indonesia y vivió durante un mes entre los trabajadores de las fábricas de Nike, sobreviviendo con $1.25 al día, el mismo salario que ellos recibían. Lo que encontró lo perseguiría para siempre. Trabajadores viviendo en barrios marginales, cerca de alcantarillas abiertas, compartiendo baños y agua de baño con múltiples familias, sin esperanza de escapar de su pobreza, porque sus salarios no cubrían ni siquiera las necesidades más básicas. La activista indonesia Sisi Sukaisi se convirtió en una de las voces más poderosas contra Nike. Organizó huelgas en las fábricas y eventualmente marchó hasta el campus corporativo de Nike en Oregón para exigir una reunión con Phil Knight. Su historia captó la atención del New York Times y otros medios y ayudó a informar a una generación de trabajadores sobre sus derechos. Pero el activismo tuvo un costo. Sisi
tuvo problemas para encontrar trabajo después de su campaña de los años 90. Las empresas no querían contratar a alguien que había desafiado al todopoderoso Nike. Hoy, a sus 62 años, vive con su hermana en una casa que heredaron de sus padres, luchando para llegar a fin de mes. Nike emitió una declaración diciendo que aprecia los esfuerzos que individuos y organizaciones, incluyendo Sisi, han hecho para ayudar a impulsar la industria hacia adelante. Pero esa apreciación no incluyó ninguna compensación por los años de dificultades que enfrentó por atreverse a decir la verdad. En 1998, después de años de protestas, boicots, artículos devastadores y pérdidas de ventas, Phil Knight finalmente cedió. En un discurso que muchos consideraron demasiado poco y demasiado tarde, Knight admitió lo que todos sabían. El producto Nike se ha convertido en sinónimo de salarios de esclavitud, horas extras forzadas y abuso arbitrario. Prometió aumentar la edad mínima de contratación a 18 años para fábricas de calzado y 16 para otras fábricas, mejorar el monitoreo de fábricas y garantizar aire limpio en todas las instalaciones. Lo que no abordó fue el problema central, los salarios de subsistencia. Nike seguía pagando a trabajadores en China y Vietnam menos de $2 al día y a trabajadores en Indonesia menos de $1 al día, muy por debajo de los $3 diarios necesarios para alcanzar estándares de vida adecuados. Las promesas de Nike generaron algunos comentarios positivos de organizaciones de derechos humanos, pero los escépticos señalaron que la empresa había hecho promesas similares antes sin cumplirlas. Y tenían razón en ser escépticos. En 2011, trabajadores indonesios denunciaron que seguían siendo abusados física y verbalmente en plantas de Nike mientras fabricaban zapatillas Converse. Nike confirmó las acusaciones a través de su propia investigación, pero admitió que prevenir tales abusos en sus fábricas contratadas era difícil. Un informe interno mostró que casi 2/3 de las 168 fábricas que producían productos Converse no cumplían con los propios estándares de Nike para fabricantes contratados. En 2019, el informe Tailored Ways del Clean Clothes Campaign concluyó que Nike no podía demostrar que un salario mínimo vital estuviera siendo pagado a ningún trabajador. Casi 3 décadas después del primer informe de Jeff Ballinger, las trabajadoras de Nike seguían viviendo en pobreza, seguían siendo explotadas, seguían siendo tratadas como máquinas desechables en lugar de seres humanos. Y mientras escribo estas palabras, mientras usted las lee, en algún lugar de Vietnam, o Indonesia o Bangladesh, una mujer joven está inclinada sobre una máquina de coser, fabricando zapatillas que nunca podrá permitirse comprar, respirando aire contaminado con químicos que la enfermarán, temiendo a supervisores que pueden humillarla o golpearla si no cumple con cuotas imposibles, soñando con una vida mejor que probablemente nunca llegará. Y en algún lugar de América, un adolescente está pagando $150 por esas mismas zapatillas, pensando solo en cómo se verán en su Instagram, sin saber nada sobre la mujer que las fabricó, sin querer saber. Esa es la verdadera victoria de Nike. No solo han construido un imperio sobre la explotación humana, sino que han convencido al mundo de mirar hacia otro lado mientras lo hacen. El 12 de mayo de 1998, Phil Knight subió al podio del National Press Club en Washington, D.C., para dar el discurso más difícil de su vida. Después de años de negación, deflexión y ataques contra los críticos, el multimillonario fundador de Nike finalmente cedió ante una realidad que ya no podía ignorar. Su imperio estaba manchado de sangre, y el público lo sabía. Las ventas habían caído un 27% en los primeros 3 trimestres del año fiscal. Los boicots universitarios se multiplicaban. Los manifestantes aparecían en cada apertura de tienda. El logo de Nike, que una vez había simbolizado victoria y excelencia atlética, se había convertido en sinónimo de explotación infantil y esclavitud moderna. El producto Nike se ha convertido en sinónimo de salarios de esclavitud, horas extras forzadas y abuso arbitrario, admitió Knight ante un auditorio repleto de periodistas. Verdaderamente creo que el consumidor americano no quiere comprar productos fabricados en condiciones abusivas. Era una confesión extraordinaria viniendo del hombre que durante años había defendido las prácticas de su empresa con orgullo,
Pero era también, como los críticos señalaron inmediatamente, una admisión calculada, diseñada no para reparar el daño, sino para controlar el daño a la imagen de marca. Knight anunció lo que él llamó algunos anuncios bastante significativos. Nike aumentaría la edad mínima de contratación a 18 años para fábricas de calzado y 16 para fábricas de ropa. Todas las fábricas de zapatos cumplirían con los estándares de calidad de aire de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. Se expandiría significativamente el programa de monitoreo independiente. Se aumentarían los microcréditos disponibles para trabajadores. Se financiarían programas educativos para trabajadores. La prensa reaccionó con entusiasmo cauteloso. Un editorial del New York Times sugirió que las nuevas reformas de Nike establecen un estándar que otras empresas deberían igualar. Pero los activistas laborales que habían pasado años documentando los horrores de las fábricas de Nike eran mucho más escépticos. Notaron inmediatamente lo que faltaba en los anuncios de Nike: cualquier compromiso con salarios dignos. Nike seguiría pagando a sus trabajadores menos de $2 al día en China y Vietnam y menos de $1 al día en Indonesia. Los trabajadores seguirían siendo pobres, solo serían pobres en fábricas ligeramente más limpias. Los críticos también señalaron que el discurso de Knight parecía diseñado específicamente para desviar la atención de sus demandas principales: monitoreo verdaderamente independiente por organizaciones de derechos humanos, no por firmas de auditoría contratadas por Nike, y salarios que permitieran a los trabajadores vivir con dignidad. En lugar de abordar estas cuestiones fundamentales, Knight ofrecía mejoras cosméticas que se verían bien en comunicados de prensa, pero que no cambiarían la realidad económica de los trabajadores. En 1999, Nike cofundó la Fair Labor Association, una organización sin fines de lucro que combinaba representantes de empresas, derechos humanos y sindicatos para establecer un código de conducta y monitorear su cumplimiento. Sobre el papel, parecía un paso significativo. En la práctica, los críticos señalaron que la FLA estaba dominada por intereses corporativos y que sus auditorías eran superficiales y espaciadas. Un análisis posterior reveló que las fábricas de Nike eran auditadas en promedio una vez cada 10 años, un intervalo absurdamente largo que permitía que los abusos continuaran sin detección durante décadas. El movimiento anti-sweatshop no se rindió. En abril de 1998, apenas un mes antes del discurso de Knight, un activista californiano llamado Mark Caskey presentó una demanda que sacudiría los cimientos legales de la defensa corporativa de Nike. Caskey no alegaba haber sido personalmente perjudicado por Nike. En cambio, utilizó las leyes de California contra la publicidad falsa y la competencia desleal para demandar a Nike en nombre del público general del estado. Su argumento era simple, pero devastador. Cuando Nike emitió comunicados de prensa, escribió cartas a editores de periódicos y envió correspondencia a presidentes de universidades, negando las acusaciones de abusos laborales, había hecho declaraciones falsas y engañosas con el propósito de mantener y aumentar sus ventas. Esto constituía publicidad falsa bajo la ley de California. Nike argumentó que sus declaraciones eran discurso protegido por la primera enmienda. Después de todo, estaban participando en un debate público sobre un tema de interés público. Pero la Corte Suprema de California no estuvo de acuerdo. En una decisión de 4 votos contra 3 en 2002, la Corte dictaminó que las declaraciones de Nike constituían discurso comercial porque provenían de una entidad comercial, estaban dirigidas a una audiencia comercial y hacían representaciones de hechos sobre las propias operaciones comerciales de Nike con el propósito de promover ventas. Como discurso comercial, las declaraciones de Nike no estaban protegidas si eran falsas o engañosas. Nike apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos, que aceptó escuchar el caso. Era potencialmente un caso histórico sobre los límites de la libertad de expresión corporativa. Pero en junio de 2003, en una decisión que dejó perplejos a muchos observadores legales, la Corte Suprema desestimó el caso sin decidir las cuestiones constitucionales, declarando que había otorgado certiorari improvidamente. El caso fue devuelto a los tribunales de California para su resolución. En septiembre de 2003,
Nike y Kasky llegaron a un acuerdo extrajudicial. Nike acordó pagar $1,5 millones, no a Kasky personalmente, sino a la Fair Labor Association, para fortalecer el monitoreo de fábricas y los programas de trabajadores. Era una victoria pírrica para ambas partes. Kasky obtuvo dinero para programas laborales, pero no una admisión de culpabilidad ni una determinación legal de que Nike había mentido. Nike evitó un juicio potencialmente devastador, pero pagó un precio significativo, tanto en dinero como en credibilidad. La reacción de Nike al acuerdo fue reveladora. El abogado general de la empresa, Jim Carter, anunció que Nike ya no haría público su informe de responsabilidad corporativa de 2002 y que limitaría su participación en eventos públicos y compromisos mediáticos en California. En otras palabras, la lección que Nike extrajo del caso Kasky no fue que debía ser más honesta sobre sus prácticas laborales, sino que debía hablar menos sobre ellas. El silencio era más seguro que la verdad. Durante la década de 2000, Nike continuó su campaña de rehabilitación de imagen. En 2005, se convirtió en la primera empresa de su industria en publicar una lista completa de sus fábricas contratadas, un paso hacia la transparencia que los activistas habían exigido durante años. El mismo año, publicó un extenso informe de responsabilidad corporativa, que incluía admisiones sorprendentemente honestas sobre las condiciones en sus fábricas. En más de la mitad de sus fábricas, reconoció la empresa, a los trabajadores se les negaban días libres y acceso a baños. En hasta el 25% de las fábricas, los salarios estaban por debajo del mínimo legal. Los trabajadores en muchas instalaciones eran forzados a trabajar más de 60 horas semanales. Michael Posner, director ejecutivo de Human Rights First, describió el informe como un paso importante hacia adelante y elogió a Nike por su transparencia, pero añadió una advertencia crucial. Los hechos sobre el terreno sugieren que todavía hay enormes problemas con estas cadenas de suministro y fábricas. ¿Qué está haciendo Nike para cambiar el panorama y dar a los trabajadores más derechos? Era la pregunta que Nike nunca respondía satisfactoriamente. La empresa era experta en publicar informes, establecer códigos de conducta, crear departamentos de responsabilidad social corporativa. Pero transformar genuinamente las condiciones de vida de sus trabajadores requería algo que Nike no estaba dispuesta a dar: más dinero. El modelo de negocio de Nike seguía siendo fundamentalmente el mismo que Phil Knight había diseñado en su tesis de Stanford en 1962. Encontrar los trabajadores más baratos del mundo y explotarlos al máximo. Todo lo demás era teatro corporativo, un espectáculo elaborado diseñado para convencer a los consumidores de que podían comprar zapatillas de $150 con la conciencia limpia. Pero los números contaban una historia diferente. Christian Aid había calculado que el costo laboral de fabricar un par de zapatillas Nike era apenas $3. El resto, los $97 de un zapato de 100, iba a diseño, marketing, distribución y sobre todo, ganancias. Había abundante margen para pagar salarios dignos. Nike simplemente elegían no hacerlo. En 2011, trabajadores indonesios que fabricaban zapatillas Converse, una marca propiedad de Nike, denunciaron que seguían siendo abusados física y verbalmente. Las acusaciones incluían supervisores que golpeaban a trabajadores, los obligaban a permanecer de pie bajo el sol ardiente como castigo y los insultaban rutinariamente. Nike confirmó las acusaciones a través de su propia investigación interna, pero admitió que prevenir tales abusos era difícil. Un informe interno filtrado a la prensa reveló que casi 2/3 de las 168 fábricas que producían productos Converse no cumplían con los propios estándares de Nike para fabricantes contratados. En 2016, el Consorcio de Derechos de los Trabajadores y la Fair Labor Association emitieron informes sobre las condiciones laborales en el complejo de fábricas Hansae Vietnam. Los informes detallaban múltiples violaciones de estándares laborales, incluyendo robo de salarios, abuso verbal y horas extras forzadas. Estudiantes de la Universidad de Georgetown organizaron una sentada para protestar contra el contrato de su institución con Nike. La universidad permitió que el contrato expirara.
En julio de 2017, United Students Against Sweatshops organizó un día global de acción contra Nike, con protestas en múltiples tiendas de la marca alrededor del mundo. En 2019, el informe Tailor Wages, publicado por la Clean Clothes Campaign, dio a Nike la peor calificación posible. El informe concluía que la marca no puede demostrar ninguna evidencia de que se esté pagando un salario digno a ningún trabajador. Casi 3 décadas después del primer informe de Jeff Ballinger sobre los salarios de 14 centavos por hora en Indonesia, los trabajadores de Nike seguían sin recibir salarios suficientes para vivir con dignidad. Pero quizás el escándalo más perturbador de la era moderna llegó en 2020, cuando el Instituto Australiano de Política Estratégica publicó un informe revelador sobre el trabajo forzado de los uigures en China. El gobierno chino había estado reubicando a decenas de miles de uigures, una minoría étnica musulmana de la región de Xinjiang, para trabajar en fábricas en toda China, como parte de un programa de asimilación que muchos observadores internacionales consideraban un crimen contra la humanidad. El informe documentaba que una de las fábricas más grandes de Nike, Qingdao Taekwang Shoes, empleaba a aproximadamente 600 trabajadores uigures que habían sido transferidos forzosamente desde Xinjiang. La fábrica Taekwang era uno de los proveedores más importantes de Nike, produciendo más de 7 millones de pares de zapatillas al año, incluyendo líneas icónicas como Air Max y Shox. Según el informe, los trabajadores uigures estaban sometidos a vigilancia constante, largas horas de trabajo, condiciones de vida precarias y clases nocturnas obligatorias de reeducación patriótica después de terminar sus turnos fabricando zapatos. No se les permitía regresar a sus hogares. Un trabajador uigur confirmó al Washington Post: "Podemos caminar por ahí, pero no podemos regresar por nuestra cuenta". El jugador de baloncesto Enes Kanter Freedom, conocido por su activismo en derechos humanos, publicó un video en redes sociales denunciando a Nike. Millones de uigures están actualmente detenidos, vendidos y asignados a trabajar en campos de trabajo forzado, prisiones y fábricas en todo el país, dijo. Están bajo vigilancia constante, con largas horas de trabajo y condiciones de vida precarias. No olviden, cada vez que se ponen esos zapatos en los pies o se ponen esa camiseta en la espalda, hay tantas lágrimas y tanta opresión y tanta sangre detrás de todo esto. Nike respondió como siempre lo había hecho, con declaraciones cuidadosamente redactadas que no admitían responsabilidad. La empresa afirmó que prohibía estrictamente cualquier tipo de trabajo forzado, incluyendo trabajo carcelario, trabajo en servidumbre, trabajo vinculado u otras formas de trabajo forzado. Dijo que la fábrica Taekwang terminaría sus contratos con trabajadores uigures. Más tarde, anunció que una auditoría independiente de terceros había confirmado que ya no había empleados de Xinjiang en la instalación. Pero los expertos señalaron que las auditorías estándar de cumplimiento social no podían detectar el trabajo forzado uigur, porque los trabajadores, muchos de ellos probablemente exdetenidos de campos de concentración, no podían hablar libremente con los auditores sin arriesgar sus vidas. La investigación del Congreso de Estados Unidos sobre Nike y el trabajo esclavo uigur continuó en 2023, cuando el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino convocó audiencias sobre el tema. Para entonces, Nike había perfeccionado el arte de la evasión corporativa. Sus declaraciones eran cuidadosamente vagas, sus promesas cuidadosamente condicionales, sus auditorías cuidadosamente limitadas. La empresa gastaba millones en equipos de relaciones públicas y abogados corporativos para gestionar cada crisis, mientras sus trabajadores seguían ganando centavos por zapatos que se vendían por cientos de dólares. El modelo de negocio de Nike ha demostrado ser extraordinariamente resiliente, no porque la empresa haya resuelto genuinamente sus problemas laborales, sino porque ha aprendido a gestionar la percepción pública de esos problemas. La estrategia tiene varios componentes. Primero, admitir los problemas en términos generales mientras se niegan casos específicos. Esto permite a Nike presentarse como transparente, sin aceptar responsabilidad legal por abusos particulares. Segundo,
crear una infraestructura elaborada de responsabilidad social corporativa que genere informes, establezca códigos de conducta y realice auditorías, pero que no tenga poder real para transformar las condiciones laborales. Tercero, desplazar la culpa hacia los subcontratistas y proveedores, como si Nike no eligiera deliberadamente a esos proveedores basándose en quién ofrece los precios más bajos. Cuarto, y quizás lo más importante, confiar en la corta memoria del público consumidor, que se indigna brevemente ante cada escándalo y luego vuelve a comprar el siguiente par de Air Jordan. Phil Knight se retiró como CEO de Nike en 2004, justo meses después de la muerte de su hijo Matthew en un accidente de buceo. Continuó como presidente de la junta hasta 2016. Hoy, con más de $35 mil millones de patrimonio neto, es uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los filántropos más generosos de Estados Unidos. Ha donado cientos de millones a la Universidad de Oregón, a Stanford y a otras causas. Su libro de memorias, Shoe Dog, publicado en 2016, se convirtió en un bestseller que romantizaba los primeros años de Nike sin mencionar casi nada sobre las condiciones laborales en sus fábricas. Nike hoy es una empresa de más de $160 mil millones en capitalización de mercado. Sus productos son fabricados por más de 1 millón de trabajadores en cientos de fábricas en docenas de países. Vietnam, China e Indonesia siguen siendo sus principales centros de producción, los mismos países donde se documentaron los peores abusos en los años 90. La empresa gasta miles de millones en marketing, patrocinando a los atletas más famosos del mundo, desde LeBron James hasta Cristiano Ronaldo, desde Serena Williams hasta los equipos nacionales de decenas de países. El eslogan "Just Do It" sigue siendo uno de los más reconocibles en la historia de la publicidad. Pero en las fábricas donde se fabrican los productos de Nike, la realidad es muy diferente de la imagen de empoderamiento atlético que la empresa proyecta. En 2024, la Asia Floor Wage Alliance coordinó la campaña Fight the Haste contra Nike, documentando que el CEO de la empresa recibía más de 24,000 veces la compensación de un trabajador en Sri Lanka que fabricaba ropa Nike. Trabajadores en Indonesia reportaban que sus fábricas no pagaban ni siquiera los aumentos de salario mínimo mandatados por el gobierno. Miles de trabajadores habían sido despedidos cuando Nike redujo pedidos. Una trabajadora indonesia llamada Leni declaró: "Mi fábrica ni siquiera ha pagado los aumentos de salario mínimo obligatorios en mi región. El gobernador ordenó un aumento del 1.64% el año pasado, pero nuestra gerencia solo aumentó el 1%. A principios de este año, la fábrica despidió a 2.400 trabajadores. Dicen que Nike está disminuyendo los pedidos de nuevo. Ya hemos tenido suficiente. Exigimos que Nike termine el robo de salarios en su cadena de suministro y nos pague lo que merecemos". Es tentador creer que Nike ha cambiado desde los días oscuros de los años 90. La empresa ciertamente ha mejorado su retórica, ha publicado más informes, ha establecido más códigos de conducta, ha contratado más auditores, pero la estructura fundamental permanece intacta. Una empresa que no fabrica nada, que subcontrata toda la producción a terceros en países pobres, que elige a esos terceros basándose primordialmente en el precio, y que luego afirma no tener control sobre las condiciones laborales en esas fábricas. Es un sistema diseñado específicamente para permitir la explotación mientras se mantiene la negabilidad plausible. La pregunta no es si Nike ha cambiado, la pregunta es si nosotros hemos cambiado. ¿Estamos dispuestos a pagar más por productos fabricados éticamente? ¿Estamos dispuestos a investigar las prácticas de las empresas antes de darles nuestro dinero? ¿Estamos dispuestos a recordar los escándalos más allá del ciclo de noticias de una semana? La respuesta, hasta ahora, ha sido mayoritariamente no. Y mientras esa sea la respuesta, empresas como Nike seguirán operando exactamente como siempre lo han hecho, maximizando ganancias, minimizando responsabilidades y confiando en que nuestra indiferencia es tan ilimitada como su codicia.
El sistema que Phil Knight diseñó en su tesis de Stanford en 1962 no solo sobrevivió los escándalos de los años 90, prosperó, se expandió, se convirtió en el modelo dominante para la industria global de la moda y el calzado. Otras empresas aprendieron de Nike no cómo tratar mejor a los trabajadores, sino cómo gestionar mejor las crisis de relaciones públicas. Aprendieron que los consumidores tienen memorias cortas, que los boicots rara vez duran, que siempre hay una nueva controversia que distraerá la atención de la anterior. Aprendieron que la responsabilidad social corporativa es más barata como departamento de relaciones públicas que como transformación real de las prácticas empresariales. Y así, décadas después de que el mundo descubriera los horrores de las fábricas de Nike, el patrón continúa. Los trabajadores siguen siendo explotados, los salarios siguen siendo miserables, las condiciones siguen siendo peligrosas, los abusos siguen ocurriendo. Solo ha cambiado una cosa: Nike se ha vuelto mucho mejor en ocultarlo. Mira tus pies de nuevo. Esas zapatillas que llevas puestas, con ese logo tan elegante, esa curva que parece un ala en movimiento. Ahora ya sabes lo que hay cosido en cada puntada. Sabes que ese símbolo de victoria fue bordado por manos que nunca conocerán la victoria. Sabes que ese logo que promete empoderamiento fue pegado por mujeres a quienes se les negó todo poder. Sabes que cada paso que das con esas zapatillas camina sobre décadas de mentiras, explotación y sufrimiento humano. Phil Knight convirtió una tesis universitaria sobre zapatos baratos en un imperio de $160,000 millones. Lo hizo siguiendo una lógica simple y despiadada: encontrar a los más desesperados del mundo y pagarles lo menos posible. Cuando lo descubrieron, no cambió el sistema, cambió la narrativa. Contrató mejores relacionistas públicos, publicó informes más elaborados, creó departamentos con nombres reconfortantes y siguió adelante. Hoy, mientras un niño en Vietnam cose zapatillas por centavos, un ejecutivo de Nike en Oregón gana 24,000 veces más. Mientras una mujer en Indonesia trabaja horas extras forzadas sin poder ir al baño, los accionistas de Nike celebran otro trimestre récord. Mientras los uigures en China son forzados a fabricar productos bajo vigilancia constante, el sush sigue apareciendo en las camisetas de tus atletas favoritos. La pregunta final no es para Nike, es para ti. Sabiendo todo esto, ¿podrás mirar tus zapatillas de la misma manera? ¿Podrás ponértelas sin pensar en las manos que las fabricaron? ¿O simplemente harás lo que Nike siempre ha contado con que hagas? Olvidar, ignorar y seguir comprando. Just do it, nos dicen. Pero quizás es hora de preguntarnos, ¿hacer qué exactamente y a costa de quién? Esto ha sido Relatos Supremos. La verdad duele. Pero el silencio mata.